de su excelencia, ellos tienen ciertos títulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacieron nobles y son niños, pero el resto de la población les rinde pleitesía, como una cosa como fuera que nosotros no lo podríamos entender. O al pequeño Buda también les rinde pleitesía, al niño. Y entonces estas desigualdades que había en Europa, pues se rompen en la Revolución Francesa. Digo, Francia es el primero, ¿verdad? Rusia no rompió esas relaciones hasta casi llegando al siglo XX. O sea, que le tomó 100 y pico de años más a Rusia derogar los privilegios, ¿verdad?, de esta clase que se llamaba la aristocracia, o nobleza, como nosotros más lo conocemos comúnmente. Hasta el 17 estuvo Rusia en eso. Y esta gente, miren, esta gente eran los dueños de las tierras. Eran monopolios los que tenían. Y yo mencioné esto en alguno que otro momento, y ser parte de un feudo, ¿verdad?, de un noble, era tener un señor con minúscula de la vida. O sea, uno no tenía, y por eso se le dice a esta gente vasallo, siervo, servidumbre, plebeyo, ¿verdad? Son los mismos nombres para decir lo mismo, porque eran prácticamente esclavos de estos señores, ¿verdad? Le debían hasta la vida y tenían que ir a cumplir servicio militar, y a esta gente, ¿sabes?, se la atravesaba cualquier, iban a la guerra. El deporte de ellos era ir a la guerra. ¿Y quiénes eran los que tenían que ir? Pues la gente que trabajaba para ellos. Que en Puerto Rico los mayores saben lo que era ser un agregado en una finca, y eso los historiadores le dicen igualmente feudalismo. Eso se le conoce, ¿verdad?, en la jerga también como feudalismo, porque eran el mismo concepto. Entonces esto tuvo unos efectos tremendos en América Latina. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, incluyendo los puertorriqueños, ¿a dónde van a estudiar? Pues van a estudiar a Europa, y van a estudiar a España, van a estudiar a Francia, van a estudiar a Inglaterra. Todavía a Estados Unidos no iba mucha gente, pero no quiere decir que no iban, ¿verdad? En mi pueblo, yo estoy haciendo la historia de mi pueblo, y en el siglo XIX, pues hay ¿verdad?, el mayor comerciante, ¿a dónde manda a sus hijos? A Estados Unidos, y era español, era natural de Navarra, yo creo que era, pero manda a sus hijos a estudiar a España, a Estados Unidos. Entonces, miren, estos muchachos van a estas universidades de primera, ¿verdad?, con gente preparada, intelectuales, de estos escritores famosos que nosotros oímos. ¿Y qué van a escuchar ellos? Las últimas ideas de lo que hay en el liberalismo. O sea, de que cada ser humano es igual al otro, de que tiene derecho no solamente a pensar distinto, ¿verdad? Eso es un derecho que reconoce hoy la Constitución, pero en aquel momento no se reconocía. A pensar distinto. Y entonces, si tiene derecho a pensar distinto, tiene derecho a decirlo. La libre expresión. La libre expresión. Y si tiene derecho a la libre expresión, tiene derecho a publicarlo. Ese es el gran medio de aquel momento, que es la prensa. Hoy sería, pues, televisión, radio, internet. Miren, ha habido muchos esfuerzos para controlar la internet, y no ha habido forma. ¿Por qué? Porque se controla desde Estados Unidos la meca del liberalismo. Eso quiere decir la meca de los derechos individuales. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, pues, y claro, eso tiene, pues, puede tener unas consecuencias sociales terribles. Pero cuando se pone siempre en primer lugar los derechos individuales, no importa el costo social. ¿Sí? Que en otros países no es así. En otros países, pues, se trata de balancear el interés individual y el interés de la sociedad. Pero en Estados Unidos eso es donde más a los extremos se lleva. Así que, y entonces miren, los hijos de las familias de hacendados de Puerto Rico, pues ¿dónde van a estudiar? Pues a estos centros de donde está un hervidero de ideas, ¿verdad?, de los derechos del ser humano, a los cuales la Iglesia se ha opuesto muy a menudo, sí, ¿verdad? Porque, y estamos hablando específicamente de la religión tradicional, porque era una forma que la Iglesia había tenido en tantos siglos de historia,
y que le había servido muy bien, ¿y por qué cambiarlo? Bueno, y entonces pues había un respeto a la autoridad eclesiástica. Estos grandes pensadores lo que dicen es, miren, nosotros tenemos que organizar la sociedad de otra forma.